las últimas horas fue noticia que Carlos Melconian sería el ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich gane las elecciones del próximo octubre o en consecuencia de noviembre en caso de haber empate técnico. A partir de esto, por supuesto, se desglosan diferentes análisis y vamos a profundizar inicialmente con Gabriel Camaño para analizar justamente cuáles serían las medidas a implementar por Melconian en caso de ser ministro. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, analizando justamente los diferentes puntos que podría llegar a implementar Melconian en caso de ser ministro de Economía de la Nación, ¿cuáles son aquellos que ves inicialmente como más fuertes pensando, por ejemplo, en el bimonetarismo? Sí, lo del bimonetarismo te diría que hay, o sea, hasta el título hay una idea de impulsar progresivamente la utilización del dólar para las transacciones como una forma de canalizar los dólares que la gente fue acumulando durante estos últimos 4 años. Pero lo más fuerte del plan me parece que no es eso. Primero el plan te habla de hacer un ajuste fiscal fuerte, hacer una reforma laboral, hacer una reforma del sistema previsional, hacer un ajuste fiscal de 4/4,5 puntos del producto para lograr el equilibrio fiscal. Sí. Parece que lo más fuerte va por ese lado, ¿no? Empecemos Y entonces... tiene como una vuelta de torca con el bimonetarismo, pero eso es más para darle un poco de expansividad, movilizando esos dólares que hoy la gente acumuló y que no usa porque no sabe si los puede comprar de nuevo después. Ok, Gabriel, entonces empecemos, si te parece, por ese equilibrio fiscal y cómo se llegaría a eso. Bueno, básicamente lo que están hablando es de ajustar tarifas, que son los subsidios económicos en electricidad, gas y transporte, desintermediar y reformular los planes sociales. Hoy tenés 1,5 puntos más de producto, de gasto en planes sociales que en diciembre de 2019, es decir, que prepandemia. Y después el tema de funcionamiento del Estado, empresas públicas, pero el grueso va a salir de planes sociales y más que nada de subsidios económicos. El grueso del esfuerzo. Después podés mejorar la eficiencia del gasto en obra pública, podés mejorar la eficiencia del gasto en el funcionamiento del Estado, podés, ser más eficiente en la gestión de las empresas públicas, pero el grueso va a salir de los otros dos rubros hoy por hoy. Otro de los puntos fuertes, como mencionaste, tiene que ver con una reforma previsional. ¿Cuál sería el cambio más sustancial y cómo afectaría a ese segmento? Bueno, no está del todo desarrollado, pero básicamente lo que se habla es dar mayores incentivos en el sentido que vos no tengas que aportar 30 años para jubilarte, sino que tu jubilación sea proporcional a los años que aportaste. Entonces vos te podés jubilar antes, pero vas a tener una jubilación menor. Eliminar los regímenes especiales, que eso atenta contra la sustentabilidad del esquema, digamos, del sistema previsional, es decir, jubilaciones que están por encima de lo que son la jubilación promedio, bastante por encima, y que no aportan proporcionalmente mucho más, porque generalmente o que generan jubilaciones 10 años antes. O sea, hay regímenes especiales donde las personas se jubilan a los 55 años, por ejemplo. Claro. No habría moratoria en ese caso tampoco. No. Los regímenes especiales son regímenes donde vos accedes, o a veces las dos cosas, una jubilación mayor que el promedio antes, a veces son las dos cosas, y donde se aporta un poquito más, pero en realidad la alícuota mayor que se aporta son 2 puntos más. Con esos 2 puntos no compensás el mayor costo que le genera el sistema previsional ese régimen especial. Claro. Entonces son regímenes que atentan contra la sustentabilidad del sistema. Entonces se habla de, para los nuevos, porque vos no podés afectar derechos adquiridos, digamos, entonces para los nuevos, los que aún no se jubilaron, eliminar los regímenes especiales e ir a un gran régimen general donde todos, en función de su ingreso, acceden a la misma, del ingreso que determinó sus aportes, acceden al mismo régimen de jubilación. Y probablemente tenga también... Perdón, Gabriel, pero no lo dicen. Perdón que te interrumpa, pero en base a ese plan, en relación justamente a la reforma previsional, las proyecciones indican que una jubilación mínima terminaría siendo más favorable que la actual, por ejemplo.
Bueno, eso va a depender de la fórmula. En la medida que vos mantengas la fórmula actual, que actualizan por inflación pasada, si vos, o sea, si vos lográs bajar la inflación, o al menos lográs que no siga subiendo en forma constante, las jubilaciones en términos reales se van a recuperar, porque van a copiar la inflación pasada y la inflación va a estar bajando, entonces en términos reales los incrementos van a empezar a ser mayores que la inflación. Y eso va a generar una recuperación de los saberes, a menos que cambies la fórmula, digamos. Ujú. Y entonces dejarías este nivel de jubilaciones. Lo lógico sería que no vuelvan a cambiar la fórmula, o que si la vuelven a cambiar por una que tenga alguna explicación de por qué es mejor, lo hagan una vez que los saberes se hayan recuperado de la licuación de los últimos años, ¿no? Ujú. Lo que te decía es que probablemente no dicen, pero también probablemente hagan, porque es lo que está haciendo todo el mundo, es dos cosas, que es igualar, lo que pasa es que le están sacando los 30 años de aporte, pero igualar la edad mínima de jubilación y posponer la edad jubilatoria para el hombre y para la mujer. Claro, como campaña política no sería tan seductor No, igual hay inicialmente. que verlo eso, porque puede ser que no, eso también se puede generar por el lado de los incentivos. Vos podés hacer que sea tan fuerte el incentivo a sumar 30 o más años de aporte, porque te mejoran la jubilación, que por decisión propia nadie se quiera jubilar antes. Eso Ujú. hay que ver cómo lo arman. Lo podés generar también de forma indirecta. Ujú. Gabriel, Pero lo cierto es, perdón, lo cierto es que la población, o sea, cada día somos más longevos sí, sí, y sí. entonces cada vez mantenemos más nuestra capacidad productiva más en el tiempo, con lo cual lo que se está viendo en todos los países es que la gente se jubila cada vez más grande, no más joven. Sí, sí, sí. Bueno, tiene muchos motivos alrededor, además de esa expectativa de vida, también la necesidad que se da al menos en algunas regiones, como acá, por ejemplo, que la mayoría de las personas que superan la edad jubilatoria necesita seguir trabajando. Yendo a otro punto que parece una pregunta básica o que se cae de maduro ante un potencial ministro de Economía, y me gustaría que nos cuentes qué sucedería, es cómo se bajaría la inflación, cómo se frenaría la inflación con este plan, ¿no? Por Bueno, supuesto. la inflación en este plan, digamos, lo frenás con el ancla fiscal. Si vos dejás de emitir para financiar el déficit fiscal, en los últimos 4 años emitimos casi 20 puntos del producto para financiar déficit fiscal de una forma o la otra, o sea, directa o indirectamente. Si vos dejás de generar esa masa de pesos para financiar el déficit fiscal porque dejaste de correr déficit fiscal, eh, básicamente la inflación se queda sin combustible. Ujú. Entonces, la inflación va a bajar. Claro. Cuanto más creíble sea ese cambio, a eso los economistas le llamamos cambio de régimen. Cuanto más creíble sea ese cambio de régimen, mayor impacto va a tener en las expectativas de los agentes, entonces más rápido va a bajar la inflación. Entonces es muy importante, por eso estos tipos de planes se anuncian y se diseñan en forma integral, porque es muy importante que el plan se entienda y resulte creíble con la población. La población entienda cómo funciona y la población crea que eso que vos le estás contando que vas a hacer, lo vas a hacer. Si eso es cierto, la inflación baja y baja, no, o sea, baja progresivamente, pero no lento, digamos. Se Podés entiende. salir de las tasas de 2 dígitos en relativamente poco tiempo, digamos. Después es como adelgazar, los primeros kilos lo bajas más rápido, Sí, sí, los sí. últimos kilos lo Entiendo. bajas más lento, digamos, cuestan más. Gabriel, te quiero hacer la última bien cortita y tiene que ver con esa reforma laboral que implicaría que los trabajadores que Uh-huh. sean despedidos no cobren una indemnización acorde, de acuerdo, por supuesto, al tipo de despido y a diferentes acuerdos que haya en el medio. Entonces, ¿cuánto representaría en materia efectiva, digamos, ¿no? Para las empresas, también para el Estado, en caso de que haya subsidios en algunas empresas? Y mira, lo que dice no es exactamente, hay varias cosas que dice. Lo primero, habla del tema de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo la mayoría son de los 70, o sea, tienen más de 50 años en la Sí, Argentina. Son convenios colectivos anacrónicos y es muy difícil renegociar esos convenios colectivos por el gran poder que tienen los sindicatos y cómo funciona la lógica sindical del derecho ganado, del derecho sí. adquirido. Entonces hay una idea de dejar de lado lo que se llama la ultraactividad, es decir, que haya un gran sindicato nacional, porque las condiciones productivas no son las mismas en todos lados, digamos. Sí.
esa es una forma, entonces ir adaptando los convenios a la realidad de cada provincia o de cada región del país. Y después sí se habla de modificar el tema de las indemnizaciones, no para que no haya, por lo que yo leí, no para que no haya, tampoco, igual le falta desarrollo a eso, ¿no? Pues Sí, 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 son sí, títulos está. con un pequeño desarrollo, Es cierto. pero no dice que no haya indemnización, sino que hablan de modificar los causales que dan pie a la indemnización y generar como si fuera una nueva categoría. Hoy vos indemnización tenés distintos tipos de despido, tenés despido sin causa, sin Sí, sí, preaviso, sí, sin sí. nada, tenés despido con causa, o sea, depende el despido a qué de indemnización Es accedes. cierto. Lo que hay es una idea de modificar las causales de la indemnización, de los despidos, digamos, que es lo que determina la indemnización. Pero Bien. no hay mucho más desarrollo No, al respecto. sí, sí, es cierto que es un punteo, claro. Sí. Lo ideal, si vos me preguntás a mí, sería ir a un esquema como que tienen otros países, donde en realidad lo que hay son seguros de desempleo, no Mm. hay indemnizaciones. Vos tenés sí tu liquidación final, pero no es que cuando vos te vas de un trabajo te pagan, tuviste Una 10 años y te compensación, pagan 10 claro, sueldos. claro, entiende. Hay una liquidación final, Gabriel, pero vos tenés acceso, en función del tiempo que vos trabajaste y aportaste, tenés acceso a un subsidio de desempleo por un determinado tiempo en relación al salario que tenías en tu trabajo.